Mi nombre es Álvaro Morales, capitán del submarino Siren Cal. Nuestra tarea era investigar una anomalía geológica en la fosa de Fram, una fractura recién descubierta en el lecho marino del Ártico, más profunda que cualquiera conocida hasta ese momento. El submarino militar de última generación había sido preparado para eso, equipado para soportar la presión aplastante de las profundidades más extremas. Nuestro equipo estaba compuesto por científicos de renombre y un pequeño grupo de militares, entrenados para enfrentarse a lo inesperado. Recuerdo aquella mañana en que todo comenzó. Estábamos en la superficie del océano Ártico, rodeados de un mar tan vasto y oscuro que parecía devorar el horizonte. Mi primer oficial, Jorge Varela, se acercó a mí mientras miraba por el periscopio. «Capitán, ya tenemos todo listo para el descenso», dijo, intentando ocultar la tensión en su voz. «Procedamos entonces», respondí, intentando sonar más tranquilo de lo que realmente me sentía. El interior del Siren Cal era tan frío y clínico como se podría esperar de un submarino militar. Luces fluorescentes blanquecinas iluminaban los estrechos pasillos y estaciones de control, donde los miembros de la tripulación trabajaban en silencio, concentrados en sus monitores y lecturas. Mientras caminaba hacia la sala de mando, la doctora Elena Cruz, la científica principal a bordo, me interceptó. Era una mujer de pocas palabras, pero su inteligencia era indiscutible. Llevaba días analizando las lecturas anómalas que provenían del fondo de la fosa de Fram. Un patrón inusual había captado la atención de la comunidad científica y militar, pulsos rítmicos que parecían emitirse desde lo más profundo. «Capitán, es crucial que tomemos todas las precauciones», me advirtió, sosteniendo una tableta en sus manos. «Estas lecturas no tienen ningún precedente. Los pulsos parecen tener un origen no natural». La idea de adentrarnos en lo desconocido ya era suficiente para ponernos nerviosos, pero ahora hablar de algo no natural simplemente empeoraba la situación. «¿Quieres decir que podría tratarse de algún tipo de vida marina?», pregunté, intentando mantener la conversación dentro de los límites de lo racional. Ella frunció el ceño. «Eso es lo que no sabemos, no encaja con ningún registro conocido. Ni biológico ni geológico. Podría ser una señal mecánica, pero la estructura de los pulsos es demasiado irregular». Volví a la sala de mando, donde la tripulación se preparaba para el descenso. El ambiente era tenso, pero profesional. Nadie quería expresar en voz alta lo que todos estábamos pensando, que la misión no era como las demás. El Siren Cal empezó a sumergirse lentamente. Miré las pantallas frente a mí. Los niveles de presión aumentaban gradualmente a medida que descendíamos más y más, y el frío se intensificaba. A medida que la luz natural se desvanecía, las lámparas proyectaban un haz de luz a través de la negrura absoluta. El abismo se extendía ante nosotros, un vacío insondable que parecía tragarse todo a su paso. Los números en las pantallas seguían incrementándose. A nuestro alrededor solo había oscuridad, y un silencio sepulcral que solo era interrumpido por los pitidos de los instrumentos. Elena seguía absorta en su estación, analizando los datos que llegaban de los sensores. «Capitán, tenemos un patrón sónico», dijo de repente, rompiendo el silencio. «Es irregular, pero ahí está. Proviene de unos 9000 metros de profundidad. Desde que comenzamos el descenso, ella había estado observando cada pequeño detalle en las lecturas sónicas. Los pulsos que detectamos más temprano seguían ahí, como un tambor lejano que sonaba en el abismo. «Capitán, hay algo raro en estas lecturas», dijo de pronto, con la frente arrugada mientras miraba la pantalla. «La fosa no solo es más profunda de lo que habíamos estimado, está cambiando». Me acerqué a su estación, donde los gráficos mostraban algo inquietante. La grieta se expandía en una dirección que no tenía sentido. Las mediciones indicaban que las paredes de la fosa, en lugar de mantenerse estables, parecían moverse. Pero era imposible. Era como si el lecho marino a nuestro alrededor estuviera respirando. «¿Estás segura de eso?», le pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La idea de que algo tan masivo pudiera cambiar tan rápidamente era incomprensible. «Totalmente segura», Álvaro, respondió ella, usando mi nombre por primera vez desde que abordamos el submarino. «Las lecturas no mienten».
Es como si la grieta se expandiera a medida que descendemos. Algo está moviéndose allá abajo. Mientras ella hablaba, noté que algunos de los otros científicos también estaban nerviosos. Eran expertos, hombres y mujeres acostumbrados a lo inesperado, pero lo que estaba ocurriendo era tan extraño que empezaba a minar su compostura. Todo lo que habíamos aprendido sobre geología submarina no tenía cabida aquí. Estábamos adentrándonos en un lugar donde las reglas normales de la naturaleza parecían romperse. El descenso continuó. Estábamos a 8000 metros y las lecturas en los monitores se volvían cada vez más erráticas. Las señales que emitían nuestros sensores rebotaban de una forma que no tenía sentido, como si hubiera algo bloqueando la señal o absorbiéndola. Lo más desconcertante era que el sonar seguía registrando un vacío. Una ausencia de materia. Ningún fondo marino, ninguna pared de roca, nada. Sentí un nudo en el estómago. La profundidad a la que nos estábamos acercando debería haber sido el límite. Sin embargo, según las lecturas, no había límite. La fosa seguía descendiendo más allá de lo que se había calculado, como un abismo interminable. Jorge ajustó el sonar, intentando obtener una lectura clara, pero el eco que regresaba era extraño. Ya no era solo una falta de información. Había algo más. Un eco distante, una vibración en las profundidades que no encajaba con ninguna formación geológica. Capitán, tenemos una nueva anomalía, dijo, el sonar está captando un eco. Pero no es de roca ni de ninguna forma de vida marina que reconozca. Parece un espacio hueco, algo enorme. El eco continuaba resonando a través de los monitores, un sonido bajo y gutural, como si el océano mismo estuviera gimiendo. Y luego, casi de manera imperceptible, un nuevo pulso rítmico apareció en los instrumentos. Era diferente del que habíamos captado antes. Este era más profundo, más grave, como un latido distante. Algo allá abajo, más allá de nuestras capacidades de comprensión, estaba emitiendo esos pulsos, y estaba cada vez más cerca. La tripulación comenzó a murmurar entre sí, nerviosa. Intenté calmar la situación. Mantengamos la calma, ordené, mi voz sonando en el pequeño espacio de mando. Pero incluso yo estaba empezando a dudar. Cada vez era más difícil ignorar la sensación de ser observado. Era una sensación visceral, penetrante. Como si algo en la negrura nos estuviera acechando, esperando el momento adecuado para revelarse. ¿Pero qué? No lo sabíamos, y ese era el problema. La presión en el Siren Call era aplastante, y no me refiero solo al océano que nos envolvía. Algo en el aire del submarino se había vuelto pesado, sofocante. Los rostros de la tripulación estaban tensos, los ojos de cada uno clavados en sus pantallas, esperando algo. Me acerqué a su estación, observando la pantalla del sonar. El gráfico mostraba un pulso rítmico, pero algo no cuadraba. Los ecos normales de las profundidades tienden a ser irregulares, dispersos, como la firma de las formaciones rocosas y los huecos en el lecho marino. Pero esto era demasiado preciso, demasiado ordenado. Según nuestras lecturas, estábamos mucho más allá de lo estimado, pero lo que realmente comenzaba a asustarme era la sensación creciente de que alguien o algo nos estaba esperando al final de esa grieta. Los monitores captaban fragmentos, pero las grabaciones sónicas fallaban una y otra vez en analizarlo. Era como si el sonido estuviera distorsionado, fragmentado en algo que nuestras máquinas simplemente no podían procesar. ¿Es posible que sea un fallo en el equipo?, pregunté, esperando que tal vez el sonar estuviera fallando por la presión. Ella negó con la cabeza sin apartar la vista de los datos. No es un fallo, el sonido está ahí. Hemos hecho las calibraciones varias veces. Esto es real, y es orgánico. Está emitiendo en un patrón constante, como un latido. Cada vez que lo captamos, parece acercarse un poco más. Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. Había algo profundamente inquietante en la idea de que este pulso no solo existiera, sino que se estuviera moviendo, acercándose. Y la cuestión era, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Podemos intentar triangular la fuente del sonido?, pregunté, intentando mantenerme concentrado. Elena asintió y comenzó a trabajar rápidamente en la consola,
ajustando las frecuencias del sonar y comparando las lecturas de varios puntos. Jorge se unió a ella, sus manos moviéndose de manera sincronizada, tratando de descomponer el eco en datos comprensibles. Durante unos minutos, la sala estuvo en completo silencio, solo interrumpido por el zumbido eléctrico de los monitores y el sonido constante del pulso rítmico. Finalmente, ella se enderezó en su asiento, su rostro iluminado por la tenue luz de la pantalla. Capitán, esto no tiene sentido. El origen del pulso está por debajo de los 12.000 metros, mucho más allá de lo que cualquier equipo ha registrado jamás. Me acerqué más, observando los gráficos en la pantalla. Los datos mostraban una profundidad insondable. En teoría, las placas tectónicas debían encontrarse allí, limitando cualquier posible forma de vida o espacio abierto. Pero las lecturas mostraban un vacío, una especie de caverna gigantesca que no tenía explicación. Es como si hubiera una caverna inmensa allí abajo, murmuró ella. El eco está rebotando desde algo enorme, algo hueco. Habíamos entrado en la grieta, adentrándonos más allá de lo que cualquier humano había explorado antes, y ahora algo en las profundidades estaba tratando de comunicarse con nosotros, o al menos, eso parecía. El sonido rítmico continuaba, vibrando a través del casco del submarino, más nítido, más penetrante. Cada latido nos recordaba que estábamos siendo observados, que no éramos los únicos en este lugar. La grieta ya no era solo una formación geológica, se había convertido en algo vivo, algo que respiraba y se movía a su propio ritmo. Y nosotros estábamos descendiendo hacia su corazón. Jorge me miró, sus ojos llenos de una incertidumbre que no podía disimular. Capitán, ¿seguimos adelante? Me tomé un segundo para responder. A pesar del miedo, algo más profundo me llamaba a continuar. Seguimos adelante, dije, sintiendo como mis palabras sonaban con una mezcla de determinación y miedo. Los monitores emitían una luz tenue y fría que iluminaba los rostros pálidos de la tripulación. El eco rítmico seguía sonando en los sistemas de sonido, pero ahora era más grave, más denso, como si algo inmenso estuviera respirando justo debajo de nosotros. El sonar, que hasta hacía unos momentos seguía captando ecos de las paredes de la grieta, ahora comenzaba a mostrar espacios en blanco. Era como si algo estuviera bloqueando la señal, absorbiendo el sonido en lugar de devolverlo. Los pulsos rítmicos seguían allí, pero cada vez que el sonar intentaba triangular su origen, el sistema fallaba. ¿Qué puede interferir con el sonar a esta profundidad?, pregunté, aunque en el fondo sabía que nadie tendría una respuesta satisfactoria. Elena intentó tranquilizarnos. Puede ser una forma de vida no registrada, tal vez alguna especie desconocida que emita estos pulsos por razones de comunicación. Hay tantas especies abisales que aún no hemos descubierto. No es eso, interrumpió Jorge, su rostro pálido mientras estudiaba las lecturas. Este pulso no es solo ruido biológico. Es demasiado uniforme, vaciló, es como un mensaje. La palabra mensaje reverberó en la sala de mando, cargada de un peso que no podía ser ignorado. ¿Un mensaje? La idea era absurda, pero al mismo tiempo, no podíamos negar lo que estaba ocurriendo. Miré las pantallas y sentí un nudo en el estómago. El vacío en las lecturas, las señales intermitentes, los pulsos que seguían resonando a través del casco del submarino, todo me decía que estábamos en peligro. Algo allá abajo no quería que siguiéramos adelante. Y peor aún, parecía tener el control. De repente, las luces titilaron. Un parpadeo rápido, casi imperceptible, pero lo suficiente para hacernos saltar en nuestros asientos. La electricidad en el submarino era estable, o al menos debería serlo. Pero la sensación de inestabilidad crecía con cada segundo. El Siren Call, que normalmente parecía como una fortaleza de acero bajo el océano, ahora parecía frágil, vulnerable. El sonar se está apagando, dijo Jorge, su voz era nerviosa. Miré la pantalla y vi cómo las señales desaparecían, una por una, hasta que solo quedó un vacío negro. La pantalla parpadeó varias veces antes de apagarse por completo. El sistema de monitorización acababa de caer. Estábamos a ciegas. ¿Qué diablos está pasando?, gruñí, frustrado. Antes de que pudieran responder, un sonido profundo, gutural,
reverberó a través del casco del submarino. No era un eco distante. Este era más cercano, mucho más cercano. Retumbaba, como si algo inmenso se deslizara justo al lado del Siren Call. El sonido vibró a través de las paredes de acero, y por un momento, sentí como si todo el submarino temblara. La tripulación se quedó en completo silencio. Nadie se atrevía a moverse. El sonido era demasiado intenso, demasiado extraño. Parecía venir de todas partes a la vez, envolviéndonos. Entonces, lo escuchamos de nuevo. No era solo un sonido. Era un lamento. Una especie de gruñido ahogado, un gemido bajo que no podía ser de una máquina ni de una formación geológica. Era algo vivo. ¿Qué demonios fue eso?, dijo uno de los tripulantes, la voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, las luces volvieron a titilar, y por un segundo, el submarino quedó en completa oscuridad. La sensación de claustrofobia se intensificó. Pude sentir el pánico arañando la superficie de mi mente, pero intenté mantener el control. Las luces volvieron, pero parpadeaban como si algo las afectara. Y entonces sucedió lo más extraño. «Capitán», gritó Jorge, señalando el sonar, que había vuelto a la vida. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la imagen. No había forma de saber qué era, pero no era un simple pez abisal. Giré mi cabeza hacia la ventanilla. Al principio no vi nada. Solo oscuridad, el vacío eterno del océano. Pero entonces, una forma gigantesca comenzó a emerger de las sombras, moviéndose lentamente hacia nosotros. No era un pez ni ninguna criatura marina que yo hubiera visto antes. Su tamaño era inimaginable, más grande que el propio submarino. Solo cuando se acercó lo suficiente, las luces del Siren Call la iluminaron parcialmente. Lo que vi hizo que el estómago se me hundiera. Esa cosa era inmensa, una masa colosal de tentáculos y extremidades que se retorcían suavemente en el agua, como si estuviera observándonos. Su piel, oscura y viscosa, parecía absorber la poca luz que emanaba del submarino, creando un efecto antinatural. Parecía más un vacío viviente que una criatura marina. Y entonces, vi sus ojos. Eran enormes, desproporcionadamente grandes, y brillaban con un resplandor tenue, casi fosforescente, como faros en medio de la oscuridad. Pero no eran ojos de un depredador común. Eran demasiado inteligentes. Demasiado calculadores. Dios mío, murmuró Jorge, su rostro pálido. Eso no puede ser real. Pero lo era. Y estaba justo frente a nosotros. La criatura no se movió inmediatamente, simplemente flotó en el agua, observándonos como si intentara entender qué éramos. Había algo extrañamente metódico en sus movimientos, como si fuera más que un simple animal. Su comportamiento era demasiado controlado, como si tuviera un propósito. Una intención. Elena retrocedió un paso, claramente asustada. No es posible, dijo en voz baja. Algo de ese tamaño no debería poder vivir a esta profundidad. Las condiciones son imposibles. Antes de que pudiera terminar su frase, la criatura se movió. No rápido, sino con una lentitud espeluznante, como si supiera que no teníamos a dónde ir. Uno de sus tentáculos, grueso como un tronco de árbol, comenzó a acercarse al submarino. La masa se deslizó por el agua como una serpiente gigantesca, y en cuestión de segundos, ese tentáculo tocó el casco. El primer contacto fue suave, casi curioso, como si estuviera explorando lo que éramos. Pero entonces, el tentáculo se apretó alrededor del submarino. «Contacto», grité, agarrándome a la consola mientras el Siren Call crujía bajo la presión. La criatura apretó con más fuerza, y el casco comenzó a emitir un sonido estremecedor, un chirrido agudo, como si el metal estuviera a punto de ceder. El submarino temblaba, sacudido por la monstruosa fuerza de aquella cosa, y de pronto, todo se volvió caos. El Siren Call fue sacudido violentamente, lanzándonos de un lado a otro. Sentí como mi cuerpo era arrojado contra la consola, el dolor punzante recorriendo mi costado. A mi alrededor, los gritos de la tripulación se mezclaban con los chirridos del metal doblándose.
Los instrumentos parpadearon y algunos paneles estallaron en una lluvia de chispas, sumiendo al submarino en una penumbra intermitente. El oxígeno comenzó a hacerse más escaso, el aire se llenaba de humo y el olor a cables quemados. Podía escuchar el gemido del metal mientras la criatura seguía apretando. El submarino crujía bajo la fuerza abrumadora de la bestia, como si fuéramos una lata siendo aplastada. El nivel de presión externa estaba superando cualquier límite previsto. El Siren Call había sido construido para soportar las profundidades más extremas, pero esto era otra cosa. La presión externa y la fuerza de la criatura combinadas estaban amenazando con destruirnos. En medio del caos, sentí que la criatura cambiaba su estrategia. El submarino fue sacudido nuevamente, pero esta vez, fue arrastrado hacia abajo. La criatura nos estaba llevando más profundo, hacia lo que solo podía ser el fondo de la grieta. De repente, uno de los paneles laterales cedió bajo la presión, y un chorro de agua helada comenzó a filtrarse en el compartimento. El sonido del agua entrando era ensordecedor, un silbido agudo que cortaba el aire como un cuchillo. La temperatura en la cabina cayó abruptamente. El agua gélida se esparció rápidamente por el suelo, inundando los compartimentos inferiores. La tripulación estaba al borde de un ataque de nervios. Algunos gritaban, otros estaban inmóviles, paralizados por el miedo. Intenté mantener la calma, pero la situación era estremecedora. Cada vez que la criatura apretaba, el Siren Call se sacudía como si estuviera a punto de romperse en dos. La estructura crujía y temblaba, y el sonido del metal deformándose bajo el inmenso peso sonaba en el interior del submarino, amplificando el pánico. «Capitán, debemos intentar emerger ahora», dijo Jorge, desesperado, mirando el panel de controles destrozados. «Si seguimos descendiendo, el casco no aguantará». Asentí rápidamente. Sabía que teníamos que hacer algo, cualquier cosa, antes de que esa cosa nos aplastara como un juguete de plástico en sus manos colosales. Pero cuando intentamos accionar los propulsores para ganar altura, los controles simplemente no respondieron. «No tenemos control», exclamó Elena, su voz al borde de la histeria. «¿Está interfiriendo en todo? Es como si esa cosa supiera lo que estamos intentando hacer». El monstruo sabía exactamente lo que hacía, como si tuviera un propósito más allá de devorar o destruir. Nos estaba llevando a algún lugar, a propósito, y nosotros no podíamos hacer nada para detenerlo. El agua que se filtraba ahora era casi insoportablemente fría, y algunos tripulantes comenzaban a temblar incontrolablemente. Sabía que no solo era el frío lo que los afectaba, sino el pánico, esa sensación incontrolable de estar completamente indefensos. El suelo del submarino se inclinó abruptamente hacia un lado cuando la criatura nos arrastró con fuerza hacia las profundidades, haciendo que el agua dentro del compartimento se desbordara violentamente, salpicándonos a todos. Por un momento, sentí que íbamos a volcar, como si la criatura quisiera hacernos perder toda estabilidad antes de apretar una vez más. Pero entonces, el movimiento se detuvo, dejándonos suspendidos en una especie de calma inquietante. «¿Qué está haciendo?», murmuró uno de los científicos, su voz rota por el miedo. Nadie sabía la respuesta. Afuera, solo podíamos ver los tentáculos cubriendo el submarino, deslizándose lentamente sobre el casco como si lo estuvieran inspeccionando. Y entonces, lo comprendí. No estaba simplemente aplastándonos. Nos estaba llevando hacia algún lugar. Nos estaba guiando hacia las profundidades, hacia la oscuridad más absoluta, donde algo más nos esperaba, algo más allá de nuestra comprensión. De repente, el movimiento del submarino cambió. Ya no éramos arrastrados hacia abajo. Ahora, la criatura nos estaba llevando horizontalmente, como si nos hubiera conducido al fondo del abismo y estuviera entrando en algún tipo de caverna submarina. Sentí un temblor bajo mis pies, como si algo gigantesco se estuviera abriendo paso bajo nosotros. Entonces, las luces del submarino parpadearon y volvieron a encenderse, pero esta vez iluminaron algo que ninguno de nosotros esperaba. A través de las ventanillas del submarino, pude ver lo que parecían ser sombras colosales, contornos de estructuras gigantescas. La oscuridad comenzaba a desvanecerse, como si hubiera algún tipo de luz débil filtrándose. Algo emitía un resplandor fosforescente desde abajo, apenas visible pero lo suficiente para revelar lo que nos rodeaba.
Lo primero que vi fue una torre. No, no era una torre como las que conocemos. Era algo más antiguo, más primitivo, pero a la vez más complejo. La estructura era inmensa, más grande que cualquier edificio humano, pero al mismo tiempo se alzaba de manera irregular, como si fuera parte de una civilización olvidada hace millones de años. Estaba hecha de una piedra oscura, cubierta de algo parecido a coral y algas, pero también había símbolos tallados en sus superficies. Eran símbolos que no reconocía, pero que, de alguna manera, transmitían una sensación de maldad, de antigüedad, de conocimiento prohibido. A medida que la criatura nos seguía arrastrando por esa vasta caverna submarina, más estructuras emergían de la oscuridad. No eran naturales. Eran edificios, pero no de ninguna arquitectura que el hombre hubiera creado jamás. Los demás estaban en silencio, mirando fijamente por las ventanillas del submarino. Los tentáculos de la criatura seguían envolviendo el casco, pero ahora se movían con una especie de delicadeza extraña, como si estuviera asegurándose de que viéramos lo que había allí abajo. La ciudad era inmensa. Las torres se alzaban hacia el techo de la caverna, algunas inclinadas, otras medio derrumbadas, como si hubieran estado allí durante incontables eones, erosionadas por el tiempo y la presión del océano. Las calles, o lo que parecían ser calles, estaban cubiertas por una capa de limo y escombros, pero aún eran visibles los caminos que se entrelazaban en patrones geométricos imposibles de descifrar a simple vista. Había puentes que conectaban enormes estructuras, y algunas de esas estructuras parecían tener puertas colosales, tan grandes que solo algo inmenso podría haberlas cruzado. Ninguno de nosotros podía procesar lo que estábamos viendo. Era como si estuviéramos observando los restos de una civilización inhumana, algo que no debería existir en el fondo del océano, en un lugar tan remoto y olvidado. Mientras avanzábamos lentamente a través de esa ciudad sumergida, empezaron a aparecer más símbolos. Los edificios estaban cubiertos de inscripciones, grabados que parecían contar historias. Algunas eran figuras humanoides, pero sus proporciones eran grotescas, inhumanas. Otras mostraban criaturas, formas reptilianas y tentaculares, seres que no pertenecían a ningún ecosistema conocido. Algunos de los grabados mostraban figuras humanas, claramente en posturas de adoración, pero lo que adoraban no era humano. Eran figuras colosales, con tentáculos y ojos múltiples. Al ver eso, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sentía que no solo estábamos siendo observados, sino que éramos parte de un ritual antiguo, una especie de sacrificio que esa civilización había dejado preparado para el momento en que algo o alguien volviera a encontrar su ciudad. Estábamos rodeados de ruinas de una civilización que había existido mucho antes de que los humanos caminaran sobre la tierra. Y lo peor de todo es que la criatura que nos había traído aquí no era solo una bestia marina. Era parte de este lugar, como un guardián o un emisario. Había algo deliberado en la forma en que nos había traído hasta aquí, algo que sugería una inteligencia antigua y despiadada. De repente, el submarino se detuvo bruscamente. La criatura soltó el Siren Call, y por primera vez en lo que parecían horas, no nos movíamos. Estábamos suspendidos en el agua, justo frente a una estructura gigantesca que se alzaba por encima de todas las demás. Era un edificio en forma de pirámide, con escalones que subían hacia lo alto, cada uno de ellos cubierto de inscripciones y grabados que parecían antiguos más allá de la comprensión. El resplandor fosforescente de la pirámide que teníamos delante se reflejaba en los ojos de todos, pero nadie podía apartar la vista de Elena. Ella se había quedado inmóvil, de pie junto a los paneles de control, mirando hacia la pirámide con una intensidad que nunca le había visto. No era el mismo miedo que todos nosotros sentíamos, era algo distinto. ¿Estás bien?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras me acercaba a ella. Ella no respondió al principio. Sus ojos, abiertos de par en par, parecían perdidos. Me estremecí al ver el brillo que destellaba en ellos, como si estuviera contemplando algo que los demás no podíamos percibir. Finalmente, después de unos segundos eternos, habló. Pero su voz era baja, distante, como si estuviera hablando consigo misma en lugar de con nosotros. Nos han estado esperando, dijo, casi en un susurro. ¿Qué? Jorge la miró desconcertado, sus palabras entrecortadas por la confusión.
¿Quiénes nos han estado esperando? Ella giró lentamente la cabeza, sus ojos fijos en nosotros pero con una expresión ausente. Parecía alguien que había estado durmiendo y de repente había recordado algo olvidado. Ellos, dijo simplemente, señalando hacia la pirámide. Su mano temblaba ligeramente. Mi piel se erizó al escucharla. Había algo en su tono, en la forma en que lo dijo, que me hizo sentir como si estuviéramos a punto de presenciar algo que no debíamos. Algo prohibido, algo antiguo. Sentí un nudo en el estómago, como si cada palabra estuviera arrancando una verdad oculta que no debía salir a la luz. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, intentando obtener alguna respuesta que tuviera sentido. Pero ella no respondió directamente. En su lugar, caminó lentamente hacia la ventanilla, su mirada aún fija en la pirámide, como si estuviera bajo un trance. Cuando habló de nuevo, su voz era más baja, pero había algo en su tono que no pertenecía a la Helena que yo conocía. Este lugar ha estado aquí mucho antes de que los humanos existieran, dijo, con un extraño aire de certeza. La civilización que construyó esta ciudad no era como nosotros. Ellos no son humanos. Nunca lo fueron. Mis manos comenzaron a sudar. Su conocimiento de todo esto era imposible. Ninguno de nosotros había sabido nada sobre esta ciudad hasta que llegamos aquí, y sin embargo, hablaba con una certeza estremecedora, como si estuviera recordando algo en lugar de descubrirlo por primera vez. Jorge la miraba con incredulidad, y finalmente, no pudo contenerse. ¿De qué demonios estás hablando? Esto no tiene sentido. Nadie sabe nada de este lugar. Apenas lo estamos viendo por primera vez. ¿Cómo puedes saber todo eso? Ella no se inmutó. Seguía mirando fijamente hacia la estructura colosal frente a nosotros, como si esa pirámide tuviera todas las respuestas que necesitaba. Finalmente, volvió a hablar, pero esta vez sus palabras me paralizaron. No es la primera vez que estoy aquí, dijo, su voz un susurro gélido. Todos en el submarino la mirábamos, sin saber cómo reaccionar. Mi mente intentaba procesar lo que había dicho, pero nada encajaba. Era imposible, nunca había estado aquí. Ninguno de nosotros había estado aquí. ¿Cómo podía afirmar algo así? Lo he visto antes, dijo ella, volviendo su mirada hacia mí por primera vez, pero sus ojos ya no eran los suyos. Había algo en ellos que no reconocía, algo frío, distante. No con mis ojos, pero lo he visto. Lo he sentido. Este lugar me ha estado llamando desde antes de que supiera que existía. Cada palabra que decía me llenaba de una sensación de pavor creciente. Era como si hablara de un sueño oscuro que había tenido durante toda su vida, uno que solo ahora comenzaba a recordar con claridad. Pero lo peor era la convicción en su voz. Ella realmente creía en lo que estaba diciendo. Y eso me asustaba aún más. No estamos aquí por casualidad, dijo, su tono fue ganando intensidad. Ellos nos han traído aquí. Han estado esperando y ahora que estamos aquí, no nos dejarán ir. Esto es solo el principio. Los tripulantes comenzaron a murmurar entre ellos, nerviosos, desconcertados. Han estado aquí todo este tiempo, esperando bajo el océano, esperando a que llegáramos. Y ahora que estamos aquí, van a despertar. Ella dio un paso más hacia la ventanilla, como si estuviera buscando algo en la oscuridad más allá de la pirámide. Pude ver cómo su cuerpo temblaba ligeramente, como si estuviera conectada a algo que nosotros no podíamos ver. Puedo sentirlos, susurró. Están aquí. Justo debajo de nosotros. Su mirada se fijó en la base de la pirámide, donde el resplandor fosforescente se intensificaba. Los grabados en las piedras brillaban más intensamente ahora, casi pulsando al ritmo de una frecuencia que apenas podíamos percibir. Era como si la misma ciudad estuviera viva, latiendo lentamente, esperando a que algo despertara. La criatura que había arrastrado al submarino hasta este lugar aún permanecía cerca, aunque no la veíamos. Podíamos sentir su presencia más allá del casco, moviéndose lentamente, como un guardián paciente. Y aunque ya no nos atacaba directamente, sabíamos que seguía ahí, observando cada uno de nuestros movimientos.
Tenemos que salir de aquí, dijo Jorge, rompiendo el silencio con un susurro apenas audible, como si no quisiera atraer la atención de lo que acechaba afuera. Lo sabía. Pero salir al exterior en medio de una ciudad sumergida, rodeados por una criatura colosal y una civilización enterrada que emanaba un mal antiguo, no era una opción que me resultara segura. Vamos a explorar la zona, decidí finalmente, sabiendo que cualquier acción era mejor que esperar pasivamente. Recojamos lo que podamos de información, pero manténganse juntos. Cualquier cosa que vean o sientan lo informan de inmediato. Elena, que seguía mirando con intensidad la pirámide desde la ventanilla, no dijo nada. Estaba sumida en un estado de trance desde su desconcertante revelación. Su silencio me inquietaba más que sus palabras. La sala de escotillas del submarino se llenó del ruido mecánico de los trajes presurizados y las bombonas de oxígeno preparándose para la inmersión. Aunque sabíamos que el entorno era extremadamente hostil, nuestros trajes estaban diseñados para soportar las peores condiciones. Cuando finalmente salimos del submarino, el silencio del agua se hizo ensordecedor. No había ni una sola corriente. Parecía que la ciudad estaba completamente suspendida en un mar inmóvil, como si fuera un espacio sellado, donde ni siquiera el tiempo se atrevía a avanzar. Los focos de nuestros trajes cortaban a duras penas la oscuridad densa, proyectando haces de luz sobre las ruinas colosales que nos rodeaban. Nos acercamos a los restos de una estructura que parecía haber sido una especie de templo o sala ceremonial. Las puertas estaban abiertas, pero eran demasiado grandes para que cualquier ser humano las hubiera construido. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, muchos de ellos irreconocibles, pero su patrón contaba una historia que ninguno de nosotros podía ignorar. A través de la fina capa de limo y algas que cubría la superficie, comenzamos a distinguir lo que parecían ser figuras humanoides, todas representadas en posturas de sumisión, arrodilladas frente a algo mucho más grande. Los grabados mostraban a estos seres ofreciendo sacrificios, algunos parecían entregar objetos extraños, pero otros entregaban cuerpos humanos. Las figuras mayores, con formas monstruosas, eran las que recibían los sacrificios, y había algo en su diseño que me recordaba a la criatura que nos había capturado. Lo que decían los grabados era obvio, pero aceptarlo parecía un desafío para nuestra cordura. Esta ciudad no era simplemente un lugar abandonado por una civilización olvidada. Era un lugar de culto. Un lugar de sacrificio. Continuamos adentrándonos en las ruinas, pasando bajo arcos de piedra colosal que se alzaban sobre nuestras cabezas, hasta que llegamos a una plaza central. Allí, en el centro de ese espacio abierto, vimos lo que nadie esperaba encontrar. Restos humanos. Los cuerpos estaban esparcidos por el suelo, como si hubieran sido abandonados hace siglos. No eran esqueletos completos, sino fragmentos, huesos rotos, costillas y cráneos parcialmente enterrados bajo una capa de limo. El agua los había preservado en un estado de descomposición macabra, dándoles una apariencia casi momificada. No había duda de que llevaban aquí siglos, tal vez milenios. Algunos comenzaron a retroceder, nerviosos, mientras sus respiraciones se aceleraban dentro de los trajes. Elena caminó hacia los restos, como si algo la estuviera guiando. Se arrodilló junto a uno de los esqueletos, y con una mano temblorosa, tocó uno de los huesos. Fue un movimiento lento, casi reverencial. Este es su legado, dijo en un tono bajo y sombrío. Los sacrificios han estado ocurriendo durante siglos. Todos los que llegaron aquí antes de nosotros terminaron así. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo podía saber algo así? Miré a los demás, que estaban tan desconcertados como yo. Pero antes de que pudiera decir algo, una sensación de ser observado me invadió por completo. Me di la vuelta bruscamente hacia los edificios que nos rodeaban, y entonces lo vi. Entre las sombras de las ruinas, algo se movía. La criatura que nos había capturado. Estaba allí, inmensa y casi imperceptible en la penumbra. Nos vigilaba, deslizando sus tentáculos entre las estructuras como un depredador calculador, observándonos desde la distancia. Su tamaño, que había sido estremecedor cuando la vimos por primera vez, parecía insignificante en comparación con la vastedad de la ciudad. No era más que una parte de algo mucho más grande. Y entonces, vi las marcas en el suelo, junto a los cuerpos.
No eran simples marcas de desgaste. Eran líneas, talladas con una precisión inquietante. Trazos que parecían formar un patrón, un símbolo que se repetía en todas partes, en las paredes, en los restos de los cuerpos, en las estructuras. Un círculo interrumpido por una serie de puntos, una secuencia que, aunque incomprensible, parecía cargada de poder. Elena lo vio también y se acercó lentamente al símbolo más grande, uno que estaba grabado justo en el centro de la plaza. Se arrodilló junto a él y, con reverencia, pasó sus dedos por las marcas. Este es el sello, dijo en un susurro, como si acabara de recordar algo que siempre había sabido. El sello que mantiene a la oscuridad dormida. Pero si lo rompemos. De repente, todo encajó. La ciudad. Los sacrificios. La criatura que nos vigilaba. No estábamos ante las ruinas de una civilización cualquiera. Estábamos en un lugar donde los antiguos habían mantenido algo dormido, algo tan poderoso que su liberación significaría el fin de todo. El silencio, que hasta entonces había sido casi ensordecedor, fue interrumpido por un sonido profundo, gutural, que no provenía de nuestros trajes, ni del submarino, ni siquiera de la criatura que nos acechaba. Era algo más. Algo que, al principio, apenas era perceptible, pero que poco a poco fue invadiendo el ambiente, llenando nuestros oídos y luego nuestras mentes. Era el mismo pulso rítmico que habíamos captado cuando comenzamos nuestra misión, pero esta vez no lo oíamos solo a través de los instrumentos del Siren Call. Esta vez lo sentíamos dentro de nuestras cabezas, sonando como un latido propio. Mi respiración se aceleró mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Podía sentir cómo ese ritmo, lento pero constante, se entrelazaba con mis pensamientos, como si fuera parte de mí. Miré a los demás, y pude ver en sus ojos que no era el único. Todos lo sentían. Ese pulso no solo era un eco de las profundidades, estaba penetrando nuestras mentes, empujándonos hacia algo que aún no comprendíamos. El pulso continuaba, implacable, como si el corazón de la propia ciudad latiera bajo nuestros pies. El suelo de la plaza central, donde estábamos reunidos, parecía vibrar ligeramente bajo el peso de ese ritmo. Elena, que hasta ese momento había estado casi en trance, se giró lentamente hacia nosotros. Sus ojos seguían fijos en los símbolos grabados en el suelo, pero su expresión era distinta. Cuando habló, su voz era tranquila, pero también cargada de una oscura certeza. Este no es solo un lugar olvidado, dijo, con esa calma desconcertante. Esta ciudad no es una ruina. Nunca lo fue. Es un templo. ¿Un templo?, pregunté, mi voz temblorosa, aunque intenté ocultarlo. ¿Para quién? ¿Para qué? Ella levantó una mano y señaló hacia la pirámide que se alzaba majestuosa ante nosotros. Ellos lo construyeron para una entidad, dijo, sus ojos fijos en la pirámide. Algo que ha estado dormido aquí durante milenios. Algo que no pertenece a este mundo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No era simplemente una estructura antigua o un vestigio de una civilización desaparecida. Este lugar era una prisión. O peor aún, un altar. Caímos en una trampa, continuó, con una voz que parecía cada vez más distante. Todo esto fue diseñado para que llegáramos aquí. El pulso, la ciudad y la criatura, todo nos ha traído hacia este lugar. Nos han estado esperando. Sentí que mis piernas temblaban. Era como si el suelo bajo mis pies se volviera inestable, como si la misma ciudad estuviera despertando lentamente, respondiendo al pulso que sonaba en nuestros cuerpos. Intenté mantener la calma, pero algo no estaba bien. No solo era el miedo, era algo más profundo, algo que estaba afectando a cada uno de nosotros. Y entonces, lo vi. Los ojos de Jorge se habían vuelto vacíos, como si hubiera dejado de ser el mismo. Estaba de pie, completamente quieto, con la mirada perdida en la pirámide. Su respiración era superficial, apenas perceptible. Cuando me acerqué para sacudirlo, sus labios se movieron, pero lo que dijo me dejó helado. Nos llaman, susurró, su voz tan baja que apenas pude oírla. Quieren que vayamos a ellos. Retrocedí, asustado, pero él no era el único.
Otro de los tripulantes había comenzado a murmurar cosas ininteligibles mientras se balanceaba de un lado a otro. Su casco vibraba con sus respiraciones rápidas y entrecortadas, y de repente, sin previo aviso, comenzó a caminar hacia la pirámide, como si estuviera siendo empujado por una fuerza invisible. Grité, «¡Detente!». Pero no respondió, estaba completamente bajo el control de ese ritmo hipnótico que nos rodeaba. Sabía que algo en esa pirámide lo estaba llamando, algo que no podíamos ver, pero que sentíamos en lo más profundo de nuestras mentes. Elena, que hasta entonces había permanecido extrañamente serena, dio un paso hacia él, pero no para detenerlo. Había algo en su postura, algo en su expresión que me hizo comprender la verdad, ella también sentía la llamada. Podía verlo en sus ojos. No estaba resistiendo el pulso, no estaba luchando contra la voz en su cabeza. Es el destino, dijo, su voz impregnada de una calma inquietante. Nos está llamando, y no podemos ignorarlo. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Cómo podía estar tan segura? ¿Qué era exactamente lo que esta ciudad antigua necesitaba de nosotros? Pero, por encima de todo, ¿cómo había llegado a estar tan conectada con este lugar? Uno a uno, la tripulación comenzó a ceder. Algunos permanecían en su lugar, balanceándose ligeramente, murmurando en voz baja, como si estuvieran rezando a algo que solo ellos podían ver. Otros comenzaban a caminar lentamente hacia la pirámide, respondiendo a la llamada hipnótica que llenaba el aire. Era un espectáculo espeluznante. El pulso no solo estaba dentro de nuestras cabezas, estaba controlando nuestras acciones. «Tenemos que volver al Siren Call», grité a través del intercomunicador de mi traje, intentando que mis palabras llegaran a quienes aún podían oírme. Jorge estaba a mi lado, aún confuso y pálido, pero consciente. «Vamos», lo apremié, y ambos nos giramos hacia el submarino, avanzando lo más rápido que nuestros trajes presurizados nos permitían. Cuando entramos de nuevo en el submarino, el ambiente dentro era aún peor que afuera. El aire estaba viciado, cargado de un olor metálico y húmedo que me hizo toser al instante. El oxígeno estaba empezando a agotarse, y cada respiración era una lucha. Sabíamos que si no conseguíamos arreglar los sistemas pronto, no tendríamos suficiente aire para regresar a la superficie. Estábamos atrapados en una carrera contra el tiempo. Jorge se dirigió a los controles principales y comenzó a revisar los sistemas del submarino. Las pantallas titilaban intermitentemente, mostrando lecturas erráticas. La energía era inestable, y parecía que los circuitos habían sufrido graves daños durante el ataque de la criatura. «El sistema de propulsión está destruido», dijo, con un tono derrotado. «Y el sistema de soporte vital está al 30%. No nos queda mucho oxígeno». «Podemos arreglarlo», respondí, negándome a desesperarme. «Hay que priorizar el soporte vital. Luego intentaremos arreglar los propulsores». Me dirigí hacia el compartimento de mantenimiento para buscar las herramientas necesarias. Mientras trabajábamos en los sistemas, sentí un temblor bajo mis pies. Al principio pensé que eran los efectos residuales del ataque de la criatura, pero luego el Siren Call se sacudió violentamente, lanzándonos contra las paredes. Un ruido ensordecedor reverberó por todo el submarino, seguido de un crujido metálico que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. «Está de vuelta», gritó él desde su posición en la sala de control. «La criatura está atacando de nuevo». Corrí hacia la ventana de observación, y allí lo vi, el enorme tentáculo de la criatura enroscándose alrededor del casco, apretando con una fuerza abrumadora. «Tenemos que detenerla», grité. «Desvía toda la energía al sistema de choque eléctrico del casco». Jorge corrió hacia el panel de energía, luchando contra las sacudidas del submarino mientras intentaba concentrarse en los controles. El sistema de choque eléctrico era una medida de emergencia diseñada para repeler a las criaturas marinas mediante descargas de alta intensidad. Era nuestra única esperanza de hacer que la criatura nos soltara, pero la energía del submarino estaba en un estado crítico, y no estábamos seguros de cuánta potencia teníamos disponible. «Voy a intentarlo», respondió, mientras sus dedos se movían rápidamente por el panel. «Pero si esto falla, no nos quedará suficiente energía para los sistemas de soporte vital». Sabíamos que era un riesgo.
Si usábamos toda la energía para repeler a la criatura, podría significar el fin para nosotros si no lograba soltarnos. Pero si no lo intentábamos, el submarino sería aplastado en cuestión de minutos. No había elección. Ahora, grité. Él activó el sistema, y por un momento, todo se quedó en silencio. Luego, un estallido eléctrico atravesó el casco del submarino. La criatura emitió un chillido gutural, una vibración profunda que sentí en los huesos. A través de la ventana, vi cómo los tentáculos se retorcían violentamente, soltando el casco mientras se sacudía con furia. El submarino se liberó de su agarre. Mientras él comenzaba a trabajar en la redirección de energía, otro temblor sacudió el submarino. Esta vez, no era la criatura. Era la ciudad. Los símbolos en las paredes, esos antiguos grabados que no habíamos podido entender, se iluminaban como si estuvieran llenos de vida propia. La ciudad ya no estaba inerte. Algo bajo la superficie, algo enterrado profundamente, estaba despertando. Sabía, sin que nadie tuviera que decírmelo, que no nos quedaba mucho tiempo. Ya está, gritó Jorge, mientras la consola emitía un pitido de confirmación. Tenemos energía para los propulsores de emergencia. Vamos a intentarlo. Tomé el control manual y activé los propulsores. El Siren Call se estremeció mientras comenzaba a moverse lentamente hacia arriba. El submarino seguía ascendiendo lentamente, pero a medida que subíamos, la ciudad parecía resistirse. La presión del océano no era lo único que pesaba sobre nosotros. El Siren Call se sacudió bruscamente cuando un nuevo golpe resonó en el casco. La criatura estaba de vuelta. «Capitán, nos está atacando otra vez», gritó, mirando la pantalla que mostraba los sensores exteriores. «Está justo encima de nosotros». A través de la ventana de observación, vi cómo los tentáculos colosales de la bestia se deslizaban sobre el casco del submarino, enroscándose con una fuerza brutal. Era como si la criatura supiera que estábamos a punto de escapar, y no estaba dispuesta a dejarnos ir tan fácilmente. Mis manos temblaban mientras intentaba mantener el control del submarino, pero sabía que estábamos en una situación desesperada. La sobrecarga había dañado irreparablemente los sistemas de propulsión, y aunque habíamos logrado repeler temporalmente a la criatura, ahora parecía más decidida que nunca a destruirnos. El monstruo no solo estaba enfurecido, estaba controlado por algo mucho más oscuro, algo que estaba despertando en lo más profundo de la ciudad sumergida. Fue entonces cuando Elena, que hasta ese momento había permanecido en un inquietante silencio, se levantó lentamente. Sentí que algo había cambiado en ella, una especie de resolución fría que se reflejaba en sus ojos. La luz rojiza de las luces de emergencia le daba un aspecto casi fantasmal, y cuando habló, su voz sonó extrañamente serena, como si todo lo que estaba ocurriendo ya hubiera sido decidido mucho antes. «No hay forma de escapar de esto», dijo con calma, mirando a cada uno de nosotros. «La ciudad y la criatura no nos dejarán ir a menos que cumplamos con su demanda». Giré la cabeza hacia ella, desconcertado. «¿Qué quieres decir con su demanda?», pregunté, tratando de mantenerme en control, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Había una claridad en sus ojos, pero también una oscuridad, como si algo más la estuviera controlando, algo que había estado esperando pacientemente, usando su mente como un conducto. «Este lugar fue construido para contener a algo antiguo», dijo en voz baja. «Algo que ha estado dormido durante milenios. Pero ese sueño tiene un precio. La ciudad fue creada para ser un templo, un lugar donde los sacrificios mantenían el equilibrio. Y ahora nosotros hemos roto ese equilibrio. Nosotros fuimos llamados, no es casualidad que estemos aquí. Hemos sido elegidos para continuar el ciclo, para dar lo que la ciudad exige. Lo que la criatura exige». Sus palabras tenían sentido de una forma estremecedora. La criatura, la ciudad, el pulso hipnótico, todo nos había conducido hacia este momento. No habíamos sido simples exploradores. Habíamos sido llevados hasta aquí para ser parte de algo mucho más oscuro, algo que había sido cuidadosamente planeado. «¿Qué quiere la ciudad, Elena?», pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Ella me miró con una expresión que nunca olvidaré. Había tristeza en sus ojos, pero también aceptación.
Sabía lo que tenía que hacer, y sabía que nosotros no teníamos el poder de detenerla. Un sacrificio, dijo, su voz firme, es la única forma de equilibrar las fuerzas. Uno de nosotros debe quedarse. Uno de nosotros debe entregarse para que los demás puedan irse. Mis piernas flaquearon. ¿Un sacrificio? ¿Para qué? ¿Para una criatura que había pasado milenios durmiendo bajo el océano? ¿Para una entidad desconocida que exigía tributos para mantener su sueño? Sentí que mi garganta se cerraba. No, dije, dando un paso hacia ella. No hay forma de que permitamos eso. Tenemos que encontrar otra manera. No hay otra manera, capitán, dijo. Lo supe desde el momento en que sentimos el pulso por primera vez. Desde que llegamos a esta ciudad, he estado conectada con algo más grande que nosotros. Y ahora sé lo que debo hacer. Si no me entrego, todos caeremos, o aplastados por la criatura o consumidos por la ciudad. La desesperación crecía dentro de mí. Antes de que pudiera reaccionar, ella se dirigió a la cámara de aire, la entrada por la que habíamos salido al exterior antes. Todo en su postura era una mezcla de serenidad y fatalismo. Sabía lo que iba a hacer, y no había nada que pudiéramos decir o hacer para detenerla. No queda tiempo, dijo, el monstruo no soltará al Siren Call hasta que reciba lo que pide. Una vez que esté afuera, ustedes podrán reiniciar los sistemas. La energía que emite la ciudad, eso los impulsará hacia la superficie. Pero tienen que irse tan pronto como se suelte. Con una última mirada hacia nosotros, entró en la cámara de aire. El sonido metálico de la puerta sellándose sonó en la cabina, y de repente, todo el submarino se sumió en un silencio frío y doloroso. Sabíamos lo que iba a suceder, pero no estábamos preparados para ello. A través de la ventana de observación, vimos cómo Elena salía al exterior, flotando en la inmensidad de las ruinas de la ciudad. La criatura la detectó de inmediato. Los tentáculos comenzaron a moverse, dejando de lado el Siren Call para enroscarse alrededor de su cuerpo. Ella parecía aceptar su destino, y mientras la criatura la envolvía, la luz que emanaba de la ciudad, esa energía antigua y maldita, comenzó a aumentar. Los símbolos en las paredes de la pirámide brillaban con más intensidad, y el ritmo del pulso que había sonado en nuestras mentes durante tanto tiempo comenzó a disminuir. El monstruo había conseguido lo que quería. La energía de la ciudad nos rodeaba, y de alguna manera, los sistemas comenzaron a reactivarse. Las luces parpadearon y las consolas volvieron a encenderse. Capitán, dijo Jorge con voz quebrada. Tenemos que irnos. Sabía que tenía razón. Con el corazón hecho pedazos, ordené que activaran los propulsores. El Siren Call comenzó su ascenso, pero el ambiente dentro del submarino era de todo menos triunfante. Habíamos perdido a Elena, sacrificada a las profundidades insondables de esa ciudad maldita. La criatura, satisfecha con su ofrenda, había soltado su agarre, pero el pavor de lo que habíamos presenciado seguía pesando sobre cada uno de nosotros. Sabíamos que habíamos escapado por los pelos, pero el precio había sido demasiado alto. El ascenso fue más rápido de lo que esperaba. Los propulsores de emergencia, impulsados por la energía extraña que emanaba de la ciudad, nos empujaban hacia la superficie con una velocidad peligrosa. Sentía la vibración en mis huesos, un zumbido bajo que se extendía por todo el submarino. El metal del casco crujía, resistiendo como podía, pero era evidente que estaba a punto de ceder. Capitán, la presión está subiendo demasiado rápido, advirtió Jorge desde su puesto, su rostro bañado en sudor. El casco no va a aguantar. Sabía que tenía razón. La velocidad de ascenso era alarmante, y a esta profundidad, un ascenso tan rápido podía ser letal. El casco ya estaba dañado por los ataques de la criatura, y cada metro que subíamos, la presión disminuía demasiado rápido para que el submarino lo soportara. Si el casco cedía, todos seríamos aplastados o succionados por la presión en un instante. Reduce la velocidad de ascenso, ordené con voz firme, aunque por dentro sentía el miedo mordiendo. Él asintió y comenzó a ajustar los controles, intentando desacelerar el ascenso. El submarino respondió lentamente, pero la presión interna seguía aumentando, un enemigo invisible,
sentíamos el calor sofocante y el sabor metálico del oxígeno filtrado por los sistemas que apenas se mantenían funcionando. «Desconecten los sistemas auxiliares», grité. «Redirijan toda la energía a los controles de profundidad y soporte vital. Tenemos que estabilizar este maldito submarino». La vibración disminuyó ligeramente, y por un momento, el crujido del casco pareció suavizarse. Cuando el Siren Call emergió por fin en la superficie, el océano Ártico parecía ajeno a la pesadilla que habíamos vivido. El agua se extendía en todas direcciones, tan tranquila y vasta que, por un momento, podría haber creído que todo había sido una alucinación. Nos rescataron poco después. La señal de emergencia que habíamos enviado fue recibida por un buque militar que había estado patrullando la zona. Jorge y Héctor, los dos últimos miembros de la tripulación, estaban en un estado de shock. Sus miradas seguían vacías, perdidas en algún punto más allá del horizonte. No habían hablado desde que emergimos. Sabía que, al igual que yo, habían sido testigos de algo imposible. Pero mientras yo intentaba aferrarme a la cordura, ellos parecían haber sucumbido a la oscuridad que trajimos con nosotros desde las profundidades. Una vez a bordo del buque de rescate, los médicos y oficiales nos rodearon de inmediato, intentando obtener respuestas. Pero, ¿cómo podíamos explicar lo que había sucedido? ¿Cómo podíamos hablar de la criatura, de la ciudad, del sacrificio de Elena, sin que pareciera una locura? Cada vez que intentaba contar lo que habíamos visto, sentía que las palabras se desmoronaban en mi boca, como si una parte de mi cerebro se resistiera a recordarlo, a revivir esos momentos. Nos trasladaron a tierra firme, y fue allí donde las cosas comenzaron a desmoronarse aún más. Desde el momento en que llegamos, algo no encajaba. Fui convocado a una serie de reuniones con altos mandos militares y científicos. Me preguntaron una y otra vez sobre los eventos en la fosa de Fram, sobre qué habíamos encontrado allí. Intenté explicar lo mejor que pude, la anomalía, el pulso rítmico, la criatura que nos atrapó, la ciudad sumergida, el sacrificio de Elena. Pero cada vez que mencionaba algo más allá de lo explicable, las miradas de los oficiales se volvían más frías, más distantes. No era incredulidad. Era algo peor, indiferencia. Días después, supe por qué. Uno de los oficiales, un hombre de rostro duro y uniforme impecable, entró en la pequeña sala donde me tenían aislado y se sentó frente a mí con una expresión impenetrable. Capitán Morales, dijo, su tono carente de emoción. Agradecemos su cooperación en este asunto. Sin embargo, después de revisar los informes y evaluar la situación, hemos concluido que lo sucedido en la fosa de Fram es el resultado de una serie de alucinaciones provocadas por la presión extrema a la que fueron sometidos. ¿Y Elena?, pregunté, mi voz ronca por la tensión. ¿Qué pasa con la doctora Cruz? La doctora Cruz está oficialmente desaparecida, respondió, sin inmutarse. No se encontró rastro alguno de su cuerpo ni de sus pertenencias. Su desaparición será clasificada como un incidente durante una misión de alto riesgo. Intenté protestar, levantarme de la silla y exigir que se investigara lo que realmente habíamos descubierto. Pero el oficial solo me miró, con una calma inquietante, y sacudió la cabeza lentamente. Capitán, este asunto ya no está en sus manos. Los detalles de la misión serán clasificados, y cualquier intento de divulgar información no autorizada tendrá consecuencias graves. Su única responsabilidad ahora es recuperarse y seguir adelante. Pocos días después, Jorge y Héctor fueron dados de alta. No los vi salir del hospital militar, pero supe por los informes que ambos se habían retirado en silencio, sin hacer preguntas. Semanas después, fui retirado de mi puesto. Me ofrecieron una jubilación anticipada, con una pensión y una promesa de discreción. Me dejaron claro que cualquier intento de contar lo que había sucedido en la fosa de Fram sería visto como un acto de traición. Al principio, creí que podría olvidar lo que habíamos vivido en las profundidades, que la distancia y el paso de los días suavizarían el peso de esa experiencia. Pero no fue así. Desde el momento en que fui apartado de la misión, mi vida comenzó a desmoronarse lentamente, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en esa ciudad sumergida, arrastrada por el eco de un pulso que aún retumbaba en mi mente. Al principio, los sueños eran vagos.
Veía destellos de oscuridad, fragmentos de esa ciudad sumergida, apenas discernibles en medio de una neblina confusa. Pero con cada noche que pasaba, los sueños se volvían más nítidos, más claros. Comencé a soñar con el pulso. Ese ritmo rítmico y constante que había sentido en las profundidades, ahora lo escuchaba en mis sueños como si estuviera sonando dentro de mi cráneo. El verdadero miedo comenzó cuando el pulso ya no se quedó solo en mis sueños. Una mañana, mientras estaba sentado en mi pequeña sala de estar, tomando un café y tratando de leer el periódico, lo sentí. Al principio fue débil, un leve zumbido en mis oídos que casi descarté como cansancio. Pero entonces se intensificó. El mismo pulso. Lo sentí vibrar en mi pecho, sonando en mi cabeza como si estuviera bajo el agua, como si la ciudad estuviera llamándome desde miles de kilómetros de distancia. Dejé caer el periódico y me llevé las manos a la cabeza, tratando de sofocar el sonido, pero no sirvió de nada. Comenzaba a creer que me estaba volviendo loco. Pocos días después, recibí una llamada que me dejó helado. Era Jorge, su voz sonaba temblorosa, rota, como si estuviera al borde de un ataque de nervios. Capitán, no puedo soportarlo más, me dijo, casi susurrando. Está en todas partes. No me deja en paz. Lo escucho todo el tiempo, ese maldito latido. No puedo dormir, no puedo pensar. Algo está dentro de mi cabeza. Intenté calmarlo, diciéndole que nos habían dicho que todo había sido causado por la presión, que tal vez aún sufría los efectos de lo que habíamos vivido, pero sabía que mis palabras sonaban vacías. Tenemos que hablar en persona, le dije, con el corazón acelerado. Pero él nunca apareció. Unos días después, lo encontraron en su apartamento. Las autoridades dijeron que fue un ataque al corazón. Pero yo sabía que había algo más. Su pérdida fue como una detonación en mi mente. Sentí una paranoia creciente, una sensación de que algo o alguien estaba vigilando cada uno de mis movimientos. Las visitas inesperadas de oficiales que me vigilaban se hicieron más frecuentes, y no podía evitar pensar que me seguían. Intenté encontrar a Héctor, el último superviviente, pero no hubo respuesta. Nadie sabía dónde estaba. Como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. El silencio que me habían impuesto no logró apagar la necesidad creciente de saber la verdad. Empecé a investigar por mi cuenta. Mi primera pista llegó de un archivo clasificado, al que logré acceder a través de un antiguo contacto militar. Sabía que estaba arriesgando mucho al indagar en estos documentos, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que mi miedo. Lo que descubrí en esos archivos confirmaba lo que ya temía: nuestra misión no había sido la primera en desaparecer en las profundidades del Océano Ártico. Un informe fechado años atrás describía la desaparición de un equipo de investigación similar al nuestro. Habían sido enviados a explorar una anomalía tectónica en una zona muy cercana a la fosa de Fram. Según los documentos oficiales, la misión fue abortada por razones técnicas y los registros se habían clasificado como indeterminado, lo que en términos militares significa encubierto. Lo más escalofriante, sin embargo, fue un extracto de la transcripción final del capitán de esa misión: antes de perder comunicación, hemos visto algo aquí abajo. No estamos solos. Algo está vigilándonos desde el fondo, algo inmenso. Se mueve como si fuera parte del océano mismo. No sabemos lo que es, pero nos está observando. Creo que no somos los primeros en estar aquí. Seguí buscando, profundizando en archivos clasificados y registros de misiones secretas, siempre con la sensación de que estaba acercándome peligrosamente a una verdad que nadie quería que conociera. Descubrí referencias a otras misiones, equipos de exploración que habían desaparecido en circunstancias similares, todas ellas clasificadas bajo el mismo término de anomalías. Estos equipos, como el nuestro, habían sido enviados bajo la premisa de investigar patrones sísmicos extraños o fenómenos geológicos, pero sus verdaderas misiones eran mucho más siniestras. Uno de los documentos más reveladores que encontré, y que me dejó sin aliento, era un informe detallado de lo que parecía ser un experimento. El gobierno había estado probando tecnologías avanzadas para interactuar con esa entidad, buscando obtener algún tipo de control o comprensión sobre su naturaleza.
En uno de los informes, se mencionaba la posibilidad de manipular el pulso rítmico para extraer energía de la ciudad o incluso despertar a la entidad bajo ciertas condiciones. Era como si estuvieran jugando con una fuerza que no podían comprender, como si la hubieran considerado una fuente de poder en lugar de una amenaza. Cuanto más descubría, más peligroso se volvía para mí seguir investigando. Sabía que mis pasos estaban siendo vigilados, que mis preguntas no estaban pasando desapercibidas. Pero una verdad oscura se asentaba en mi mente mientras leía esos informes: el gobierno no tenía intención de detenerse. Para ellos, la entidad bajo el océano no era una amenaza a evitar, sino un misterio que deseaban desentrañar a cualquier precio. Estaba atrapado entre dos fuerzas colosales: la oscuridad insondable de la entidad bajo el océano y la fría maquinaria del gobierno que haría cualquier cosa por proteger sus secretos. Sabía que mi tiempo se estaba agotando. Me había aislado por completo. Evitaba a la gente. Los pocos amigos y contactos que me quedaban se habían distanciado, incapaces de entender lo que me estaba ocurriendo. Mis intentos de advertirles sobre lo que había descubierto, sobre la conspiración del gobierno y la entidad en las profundidades, solo me había traído miradas de preocupación y miedo. Todos pensaban que estaba perdiendo la cabeza. Y entonces, llegó la noche en que todo se volvió insoportable. Me desperté con un sobresalto, el pulso sonando tan fuerte que casi me hizo gritar. Mi corazón latía al unísono con ese ritmo, y el aire a mi alrededor se sentía pesado. Me levanté de la cama, tambaleándome, y caminé hasta la ventana, con el sudor frío cubriéndome la piel. Al mirar afuera, algo me detuvo. A kilómetros de distancia, en el horizonte, podía verlo. A pesar de la distancia, el mar parecía estar moviéndose de una manera antinatural, como si algo debajo de la superficie estuviera agitándolo. Sentí el pulso crecer aún más, vibrando en el suelo bajo mis pies, y supe que ya no podía ignorarlo. El océano estaba llamándome, reclamándome. Y esta vez no había forma de escapar. Me vestí rápidamente, sin pensar en lo que estaba haciendo. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que era el momento de regresar. Cuando llegué a la costa, el cielo estaba cubierto por completo, las nubes negras formando una barrera impenetrable sobre el mar. El viento era fuerte, frío, y las olas golpeaban la orilla con una violencia que parecía responder a algo mucho más profundo. Me quedé de pie en la orilla, mirando el vasto y oscuro océano frente a mí. Sabía que la entidad seguía allí, bajo las olas, esperando. Me quité los zapatos y caminé hacia el agua. El agua llegó a mi cintura, y luego a mi pecho, mientras el pulso aumentaba de intensidad. Sabía que algo me esperaba en las profundidades, algo que ya había decidido mi destino desde el primer momento en que habíamos pisado esa ciudad. No tenía miedo, porque finalmente lo entendía. La ciudad, la criatura, la entidad. Todo estaba conectado. No había escapatoria porque nunca habíamos estado fuera de su alcance. Me sumergí por completo. El agua era fría, implacable, pero en el fondo de mi ser, sentía una paz inquietante. Y en ese momento, supe que el océano, eterno y silencioso, me había reclamado. La oscuridad me envolvió. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.